Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Otro programa más de Sin Freno, pero ahora volvimos cansados y vencidos a la casita de los viejos. Hola Pepe, hola Carlitos. Hola María, Pepe. María, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Todo perfecto. De Bueno, primera. estamos en la productora 2047, volvimos a nuestro formato habitual de Sin Freno. Obviamente la inmediatez de la información nos hizo ir a Continental por el tema de que estábamos más sobre todo lo que tenga que ver con los llamados, con las filmaciones, con los Zoom y todo esto. al minuto a minuto el caso Loan, ¿no? El caso Loan. Hoy volvemos obviamente, vamos a seguir hablando indiscutiblemente del caso que conmueve al país, que es el caso Loan. Apareció otra cosa. Alberto y Fabiola en este tema de violencia de género. Inusitado, yo cada vez... No, sí, parece que todos los límites se rompen, ¿no? Todos. Y uno no termina de poder entender todo lo que pasa, la capacidad de asombro de uno sigue intacta, pero ¿hasta dónde? Es decir, cuando uno comienza y ahora con la lectura del teléfono de Alberto Fernández y demás, y uno se pregunta después, ¿no? La miércoles estuvimos gobernados 4 años por este hombre, ¿no? La verdad que para la vida institucional de un país se vuelve dramático, ¿no? Porque claro. si fuese una cuestión privada, además, bueno, pero acá estamos hablando de la máxima figura de la República, institucionalmente, de la República durante 4 años y con hechos denunciados de violencia de género dentro de una residencia oficial. Sí, pero que además aparentemente empezó mucho antes, Mucho ¿no? antes, Lo cual... Yo hago hincapié en los hechos de violencia dentro de la residencia, ¿no? Todo es violencia, claramente. Pero cuando decía, la pucha, pero también en la residencia, digo, ahí ya es como que todos los límites o cualquier guión cinematográfico se rompe. No, y la denuncia que hizo Fabiola Yáñez, bueno, todavía estira más ese alambrado, ¿no? Porque uno dice, bueno, le golpeó, se vieron imágenes de un ojo morado, pero después parece que le zamarreaba, le pegaba, le tomaba el cuello. Pasó por todos los niveles de violencia. Le pateó, ¿no? la panza. La violencia psicológica, el terrorismo psicológico que la misma Fabiola Yáñez denuncia. Violencia reproductiva. Pues la hizo abortar, psicológica, según la denuncia, ¿no? coacciones, sí. Bueno, vamos a estar hablando de todo esto, muchachos. Ahora, no sé cómo siente, pero perdón, ¿no? Es una gran estafa, ¿no? Es una gran estafa. Una estafa en la buena ¿Sabés fe. que Porque... siempre que por ahí, de los hechos, lo que uno por ahí subraya, y desde el único lado positivo que esto se puede ver, es que desde la denuncia de Fabiola en adelante aumentaron un 50% las denuncias sobre casos de violencia de género. Eso es muy bueno. O sea que espero que haya un 144 muchas más que mujeres funcione. se han animado a denunciar, Sí. y me parece que ese es el único lado que se le puede Ahora, ver. claro, porque la otra cuestión que es muy inquietante es que tras la denuncia de Fabiola, la cantidad de funcionarios que estaban en condiciones de poder advertir esta situación y que tienen un mandato del pueblo, porque son funcionarios públicos, se callaron, ¿no? Sí. Sí. Y también creo que debe quedar como mensaje, ¿no? Que este tipo de situaciones no, y además no que se es permiten, transversal, y ¿no? es transversal y afecta absolutamente a todos, nos afecta como sociedad, claro. Exactamente. Y que las instituciones realmente vuelvan a funcionar, la atención a la víctima sobre todo. Yo quiero irme para presentarnos un poco y venir con la nota para hablar un poco de lo que es la violencia de género, la violencia psicológica y por dónde pasa todo esto. Es decir, una frase que me parece muy atinada. Alberto le pegó a Fabiola, pero abusó de todos nosotros. Esa es la sensación que tengo como votante, como argentina. La verdad, qué decepción. Nos presentamos, chicos, ¿les parece? Nos presentamos y ya seguimos. Bueno, estamos con la doctora Andrea González. Mira, traigo todo anotado porque si no me olvido. Sí, obvio. Usted me quiere ¿Cómo mandar al frente, corresponde? no. Ella es fiscal de investigación de la UFI número 3 y aparte integra el observatorio
de Género del Ministerio Público Fiscal, de todos los ministerios. Hola, Andrea. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Un placer. Gracias Hola, por Andrea. la invitación. No, para nosotros es un placer que estés con nosotros. Vamos a hablar Muchas de todo gracias. esto. Bueno, vamos a presentarlo a Juan Andrés, porque volvemos a comer. Ay, volvimos. Este, Volvimos a comer rico. Volvemos a comer rico, volvemos a comer con níspero y ahí está Juan Andrés, cocinero de níspero. A ver, vení, Juan. Permiso, buenas tardes. Buenas tardes, Juancito. ¿Qué comemos? Muy bien, hoy tienen para degustar, ¿sí? Una sopa cremosa, ¿sí? De zapallo andaí, de calabaza, una zona tradicional acá de la zona. Está hecho con harina de maíz, tiene un sofrito también muy rico, está hecho con queso, ¿sí? Es un puré dulce, ¿sí? A veces se lo utiliza como postre también, se lo puede consumir como postre. Así que bueno, espero que les guste. Por encima tiene una focaccia y aceite de oliva. ¿Sí? Divino. Gracias, Juan Andrés. Placer. Muchas gracias. Andrea, te invitamos a comer y después charlamos de todo. Bueno, gracias. Hacemos la pausa y ya volvemos. We can be back together. Bueno, estamos con la doctora Andrea González, ya hicimos la presentación de todo. Así que bueno, Andrea, estarás al tanto por los medios que indiscutiblemente violencia de un expresidente de la Nación con una ex primera dama y denuncia de todo esto. A ver, sabemos que las víctimas hablan cuando pueden, no cuando quieren. No te pido la opinión de esto porque creo que estarás al tanto, pero no estás en el expediente, que seguramente es lo importante. Te pregunto, ¿cómo empieza una violencia de género generalmente? Y si esto está penado, un expresidente puede ir preso. ¿Qué dice la ley? Bien, buenas noches. Buenas noches para la audiencia. La verdad que un ¿Comiste placer. rico? Muy rico, muy rico. Me alegra. Un placer la invitación y un placer estar con ustedes. Bueno, en primer lugar, y adelantando, María Mercedes, lo que ustedes me estaban preguntando, en primer lugar, este caso de violencia de género, por supuesto que se convirtió en forma mediática y creo que esto también hace como un llamado de atención o una alerta para todos los que trabajamos en lo que es contexto de género. Como bien lo adelantó usted, María Mercedes, es cierto que nosotros podemos llegar a opinar como ciudadanos respecto a una causa donde está involucrado un expresidente con una ex primera dama, pero Claro. no podemos opinar de cuál es el manejo de la investigación, teniendo en cuenta que no llevamos la causa, no sabemos las evidencias que se Claro. recolectan, porque ustedes saben también que la información que pueden tener los medios quizás no es la La que está en fidedigna o el la veraz. expediente. No es la que Entonces, está en el expediente. no lo Exacto. sabemos. Ahora bien, yendo al tema de lo que es la violencia de género, la verdad que es un flagelo que hoy preocupa sobre todo la forma escalonada en la que se van dando los casos de violencia de género. Por lo general comienza, a ver, no solamente es en el núcleo familiar, tenemos violencia de todo tipo, violencia Claro. laboral, violencia institucional, o sea, no es solamente la violencia familiar. Sabemos que es la que más nos ataca, nos afecta a todos los que estamos dentro del fuero penal manejando causas en contexto de género. Si bien esto comienza en una situación de índole familiar, sabemos por eso se llama intrafamiliar la violencia, no siempre comienza con una agresión física, con una amenaza, que es lo que nosotros desde el fuero penal podemos investigar, pero sí comienza con una denigración, comienza con palabras o con improperios que realmente ofenden a la integridad psicológica de una mujer, y que eso comienza en forma escalonada, como bien lo dije anteriormente, porque por ahí las mujeres creen o lo naturalizan pensando cómo vivimos en una sociedad que tratamos de erradicar lo que es la sociedad patriarcal, donde supuestamente el machismo, el hombre, el jefe de familia es el que tiene todas las facultades para hacer, deshacer, decir o no decir lo que quieran en su núcleo familiar, en su hogar.
Esto es lo que va llevando a esta violencia escalonada, como vengo diciéndolo, que lleva a estados donde comienza ya la agresión física, comienza ya el golpe, comienza la amenaza y hasta, ¿por qué no?, incluso las relaciones sexuales no consentidas. Ahora, y la muerte, Andrea, ¿no? Que y la también. muerte, por supuesto, Claro. como No, Y además el todo, hecho se, más todo se grave. agrava por la situación de poder de una sobre otra también, ¿no? Es lo que justamente lo que hace como uno de los factores de la violencia de género es la subordinación Claro. o el poder de dominación que tiene el hombre sobre la mujer. Mm. Eso es concretamente la Ponele, Es violencia. mucho más anda- grave si la figura en ese momento está ejerciendo la presidencia de la nación, ¿no? Y claro, totalmente. O sea, ahí ya hay una figura que hace con su poder mucho más. Claro. Claro, mucho más abuso. Esto también pasa con la violencia. Una mujer es golpeada y no se va de la casa porque depende económicamente de la persona. Eso pasa muy a menudo. Y es casi cotidiano. Es muy a menudo. ¿Van presos los violentos? Bueno, a ver, ¿por qué hay que hacer la distinción? Porque la sociedad en sí siempre está esperando el encierro Claro. cautelar, la prisión, la cárcel. Sí. Nosotros tenemos que ver cuál es el delito que se investiga, cuál es el delito, o sea, qué es lo que se denuncia para que el fiscal pueda hacer el encuadre legal Claro. de esa conducta que se denuncia. En el caso de Entonces, lesiones graves, por ejemplo, Andrea, ¿va preso o no va preso? lo que pasa es que nosotros, de acuerdo al tipo penal y con nuestro Código Procesal Penal nuevo, Claro. que permite como regla o prioriza la libertad, pero con las excepciones de que el encarcelamiento existe cuando corre riesgo la víctima, cuando no cumple determinadas reglas que le puede imponer un juez al agresor, entonces, y obviamente la pena tiene en cuenta también, porque por algo nosotros estamos con el riesgo procesal y el peligro de obstaculizar una investigación, que son parámetros o pautas objetivas que tiene un fiscal para pedir una prisión ¿Y preventiva. quién pero tiene que avalar el juez eso? Lo tiene que avalar el juez porque por eso el fiscal lo pide. Claro, Lo el pide fiscal una puede audiencia. pedir, pero el juez va a decir no. El juez evalúa No si hay riesgo corresponde o no. procesal, Exacto. no hay cuestión de que va a obstaculizar la investigación, la víctima no está en riesgo, está en otro país. Claro, bueno, todas esas son pautas objetivas que se evalúan precisamente a los fines de que se conceda o no una prisión preventiva. Pero hay que aclarar esto también, Carlitos. La prisión preventiva no es un anticipo de pena. Claro. Muchas personas se quedan quizás como reconfortadas de saber que un fiscal logró una prisión preventiva en un robo, supongamos. Pero resulta que esa prisión preventiva es por un tiempo, por un plazo. El que dure una investigación no significa que luego vaya a tener una condena y sea de cumplimiento Claro. efectivo, porque puede ser su primer condena y tiene de cumplimiento en suspenso o libertad. Ahora, doctora, Entonces, son pautas objetivas que se tienen que tener en por cuenta. información periodística se sabe que después de la denuncia de la ex primera dama hay más casos que se denunciaron, ¿no? Y usted hablaba de una escala de los hechos, de la violencia. ¿Se denuncian también en escala más casos en los últimos tiempos o no? Mire, la verdad que yo soy fiscal desde el año 2013 y a Ujú. partir del año 2013 fue cuando comenzaron a surgir, o no sé si surgir, creo que la mujer se animó a denunciar la violencia de género. Era como que no se denunciaba o quizás se lo tenía como muy... Sí, se empezó a nombrar de otra manera, exactamente. se empezó a extender porque, el derecho a ver, también. la digamos. Convención de Belén do Pará existe. Ujú. Claro. Los tratados internacionales existen. O sea, no es que es desde ahora esto. Ujú. Pasa que hay una Solamente lectura de la sociedad que también es diferente. a Exacto, eso. pero que hay una sí es- evolución de la sociedad, ¿no? Que sí es cierto que las mujeres se animan cuando ocurren o ven estos casos de acercarse a las unidades fiscales o de acercarse a las comisarías o la comisaría de la mujer y poner en conocimiento, denunciar, es cierto, pero también es cierto que muchas veces no denuncian en el mismo momento, por miedo, por la dependencia económica, porque tienen miedo que no le pasen más la Claro. cuota Claro. alimentaria, no les den de comer. Andrea, Hay muchos motivos. la violencia física es la más común, pero por ejemplo, denuncian violencia psicológica, violencia laboral. La otra es la que te iba a preguntar, la violencia reproductiva, o solo se denuncia en su mayoría la física. En la mayoría solamente se denuncia la física. Ahora también, María Mercedes, bueno que esto sepan, que cuando hay una violencia psicológica o una violencia institucional, se debe denunciar. se denuncia, pero quien interviene en ese tipo de hechos es el juez de familia. Claro. Ahí, ¿Por qué? Porque ¿por nosotros qué? tenemos que acreditar un delito, una conducta típica, antijurídica y claro, culpable. claro. Una violencia psicológica no está encuadrada, si bien se podría llegar a preguntarle o a consultarle a los psicólogos respecto de que si se puede comprobar si ese daño psicológico puede encuadrar en un daño a la salud y encuadrarlo en unas lesiones leves, por ejemplo, eso nos daría a nosotros una pauta para poder investigarlo, imputarle a una persona ese tipo de hechos. Pero en sí,
Esto va por el fuero de familia. O sea que hoy estamos por lo menos con una laguna en la norma, digamos. Totalmente. Podría cambiar eso. Y lo que pasa que, a ver, eso es lo que yo digo, tendría que haber una reforma donde se incorpore o se compruebe que efectivamente ese daño a la salud, ese daño psicológico, daña la salud en el cuerpo y se tenga que probar que hay un daño en el cuerpo como para que se pueda incorporar el Código Penal. Ahora, Hay una figura, perdón, hay una figura que se ha utilizado, que ha utilizado Fabiola Yáñez, que tiene que ver con el terrorismo psicológico. Yo esa es una figura que no la había visto Yo antes. tampoco en mi vida escuché ese No, término. yo tampoco. Me parece, O sea, me parece que eso O sea, ya jurídicamente no existe. jurídicamente no, No, existe. no. O es hostigamiento. Porque es una palabra que suena fuerte, ¿no? Pero después hay que ver si eso es Asociado jurídico, ¿no? a la supuesta amenaza de que si contaba se iba a suicidar, ¿no? Claro, pero hay que ver Eso también en el contexto en el que Claro. se da ese anuncio de un mal inminente, futuro, grave. ¿Dónde se da? ¿En qué contexto? Ok. Obviamente, si esta señora lo dice en ese contexto de que es la ex primera dama, le habrán dicho terrorismo psicológico, pero en realidad es un daño psicológico. Claro, Ahora- nadie va a ser condenado por terrorismo psicológico. No hay pena. No hay pena. No hay claro. pena No, de no. prisión para un daño psicológico. No, y Ah, hablas- pero es importante aclararlo porque una cosa es lo que se dice en los medios Sí, sí, y sí. después otra cosa es lo que está en No, el es expediente. una palabra, esto es una palabra que usó ella, que Claro, en sí, sí, sí. definitiva lo que es violencia psicológica. ¿Es violencia psicológica o daño psicológico? A Que ver, eso sí existe. esto, existe. la violencia psicológica, la violencia, la amenaza y la coacción y la violencia reproductiva son elementos suficientes, y la física, obviamente, para imputar a alguien. Bueno, pero ahí Después hay se que ver. verá el delito, Claro, ¿no? hay que ver el contexto. O sea, uno puede utilizar como evidencia, supongamos, una violencia reproductiva. ¿Por qué digo como una evidencia? Contale a la gente qué es la violencia reproductiva. Claro, la por violencia ahí no reproductiva, entienden. lo digo en un ejemplo simple, un hombre que la obliga a la mujer a que Aborte. vaya a un médico y le provoque un aborto, Un aborto. o que en realidad le haga ligar las trompas Mm, de falopio con tal de que no quede más embarazada, por ejemplo. claro. O sea, eso es una violencia Reproductiva. reproductiva. Entonces, la violencia reproductiva no está penada, o sea, no está tipificada penalmente, pero sí puede servir como evidencia a los fines de ver el contexto en el que se da, por si ese, supongamos, aborto causó un daño en la salud, entonces se va a imputar, porque acuérdense que el aborto sí está tipificado penalmente. Claro. Entonces, sí se le puede imputar por el aborto a la persona que se lo provocó, ¿no? Ustedes cuando trabajan, doctora, lo hacen mucho por antecedente, por precedente, ¿no? En este caso se dice, por lo menos mediáticamente, que no tiene antecedente la denuncia de una primera dama a un presidente que incluso habría cometido los abusos durante su presidencia, ¿no? El ejercicio de su cargo. ¿Es así? A ver, lo que habría que escuchar sería el testimonio Claro. de la víctima, porque ¿qué tenemos que entender nosotros? Acá llámese Fabiola Yáñez, llámese María Andrea González, Sí. nosotros tenemos que estar al hecho en sí. Martita del Pirayubi, Entonces- que te está escuchando. Al hecho en sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ver lo que se denuncia, hay que ver el encuadre legal que le dio el fiscal, porque si son lesiones leves, tiene que saber la ciudadanía que no va a ir preso. Puede llegar a tener una condena en suspenso, una condena que va a cumplir en libertad, que pueden tener también hasta acuerdos conciliatorios, Sí. salidas alternativas que están previstas en el Código Penal y en el Código Procesal Claro. Penal, y que hacen que se evite un juicio, pero que no, eso no significa que no se aplica la ley. La ley se aplica de una manera distinta, o sea, el Estado le devuelve a la sociedad la posibilidad de Sí. solucionar sus conflictos por sus propios medios. ¿Vos Todo crees eso que puede pasar. ¿Vos crees que las perimetrales sirven? Porque se han visto, por lo menos en el país y también en Corrientes, que las perimetrales no han servido muchas veces, que se rompen las perimetrales Sí. y que en muchos de los casos después se termina en un femicidio. Eso ha pasado, pero a ver, lo que pasa es que la primera medida de protección, la más inmediata que podemos adoptar la nosotros, perimetral. es la medida de la prohibición de acercamiento, restricción o perimetral, como más la ¿Cómo conocen. controlás vos que dictás la medida de una perimetral que eso se cumpla? Claro. Si no hay una fuerza policial, por Solamente ejemplo. con los dichos de la víctima. Le doy un ejemplo en este momento porque es lo que nos está pasando. No voy a dar nombre, por supuesto, porque Sí. esto es una cuestión que hace al curso de la investigación. Pero tengo una persona que tenía una medida cautelar del juzgado de familia, una pareja que, bueno, terminó, el hombre no admite que se haya terminado la relación, le impusieron una medida cautelar. No cumplió. No cumplió en que en seguir hostigándola por celular, se le acerca a la casa, o sea, determinadas conductas, 15 veces denunció la víctima. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Lo traemos a declarar como imputado por 15 desobediencias. No compareció, hoy está la orden de detención.
Es decir, funciona el sistema. Claro. En el caso- Tuvimos suerte que no le haga nada, que en las 15 veces que se fue, no la tocó, no la Era golpeó, solamente no la hostigamientos violentó. por teléfono. Ah, Entonces, era hostigamiento por teléfono. Pero la medida decía que no debía hostigarla por ningún medio. Por ni un Entonces, fíjense en ese sentido, si bien no se le acercó físicamente, pero logramos en este momento la detención. En el caso de que al expresidente se le impute una violencia grave o lesiones graves, graves. ¿puede ir preso? Hay totalmente de acuerdo a lo que es la pena. La pena de lesiones graves tiene de 1 a 6 años. Lo que hay que ver cuáles son los delitos que se agravan en contexto de género. Si bien investigamos con perspectiva de género, las lesiones graves no están en el tipo penal como agravadas, sino dentro de lo que se estipula la perspectiva de género y tener en cuenta lo que prevé también el artículo 80 en el inciso 1 y Ahora- 11, que es agravada por el vínculo y por la violencia de género. Andrea, las mujeres hoy se animan más, Sí, totalmente. ¿no? ¿Lo notás? Sí. O sea, Se animan. denuncian más, ¿verdad? Que sí. Sí. A mí me parece que por lo menos... Hasta denuncian los abusos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, muchas parejas, esto es un ámbito muy íntimo, por ahí quizás se veían sometidas a hechos violentos, pero lo naturalizaban porque decían, bueno, tenemos que aceptar. Claro. Pero cuando se fue dando esto, de que se dio como más publicidad, por decirlo de una manera, el hecho de los organismos que hay de protección de víctimas, de que del no o el una menos, yo creo que eso hizo que la mujer se anime. Y ahora hay muchos denuncios de abuso sexual en contexto de género. Claro, Que antes viste no que a había. nivel nacional se cerraron mucho, hay un 144 que Sí. por ahí dice que no se atiende, hay lugares que no existen. Corrientes tiene lugares de contención Sí, para víctimas sí. en toda la provincia. En realidad funcionan acá en Capital, En es lo que yo Capital. conozco sí o sí. Pero la del interior de No, Yata y Calle, sí, no, pero acá lo de que es Capital, hay mucho compromiso. Se llama Eli Verón, que es el refugio, Sí, el refugio. de mujeres víctimas de violencia Sí. de género, y está a cargo de la escribana Claudia Romero Valdés. La Sí. verdad que yo trabajo con ella. ¿Por qué digo trabajo? Porque cuando tenemos mujeres que no tienen dónde ir porque salen escapando, Se están claro, rompiendo el círculo. está bueno que nosotros exista. trabajamos muy mancomunadamente con la escribana y la verdad que hemos tenido buenos resultados, Buenos que se han resultados. rescatado mujeres de donde estaban en este círculo vicioso y la verdad que inclusive ellos se trasladan hasta el interior a buscar a las A buscar mujeres. a las Sí, víctimas. no, no. ¿Y qué pasa trabajan cuando muy bien. Andrea, un caso, eras- perdón, porque esto me parece que es interesante, porque las mujeres denuncian más, Sí. pero ¿qué pasa con la presión social también? Porque ahora tenés el presidente de la Nación que está siendo denunciado, ¿no? Usted si fuera fiscal de la causa, ¿cómo actuaría ahí? Y en realidad yo actuaría como actuaría con cualquier hecho. No A mí no me importa lo que importa la la gente esté investidura. pensando, No. ni queriendo, ni nada. Es que nosotros Y la los presión fiscales- mediática, Andrea, Claro, ¿cómo, por cómo eso. juega ahí? Y bueno, la presión mediática, a ver, un fiscal tiene que informar. O sea, yo soy de la mirada de que un fiscal tiene que informar. No tiene que servir para que se tergiverse ni para que la gente comience a hacer prejuicios o u opiniones que en realidad no son valederas. Tenemos que informar. No significa que hay que dar todos los pormenores, pero sí la sociedad tiene que saber lo que un fiscal hace. Yo, en este caso puntual, hubiera actuado como actuó con cualquier hecho de violencia que sea el hijo de Doña Rosa, porque si no, con ese criterio dejamos de ser totalmente imparciales como tenemos que ser en nuestra función. Gracias, Andrea, un placer Gracias a tenerte. usted, un Gracias placer, por gracias, venir. gracias por la Y invitación. por todas las cosas Gracias. que suspendiste. La doctora Andrea González, fiscal de investigación de la UFI 3. Hacemos la pausa, ya volvemos. Bueno, estamos con el senador Sergio Flinta que nos visita. ¿Cómo está, senador? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, qué placer. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Bueno, el vicegobernador recibió una notificación del juzgado, me voy a preguntar esto, para que se presente, no, para ver si el senador Pellegrini es parte de la Cámara. Fue contestado, todavía Pellegrini
no fue citado a declarar por pos en penso Justicia Federal. ¿Qué opinión le merece? Que tiene que declarar cuando sea citado. ¿Sí? ¿Sí? Y si se presenta por ahí cuando algunos dicen, ¿por qué no se presenta Y espontáneamente? eso es voluntad propia. Es una decisión personal, Claro. dice usted. ¿Usted qué haría? Si con eso limpia un poco toda la viruta que hay alrededor del Yo tema. me ajustaría a las normas correspondientes. Iría a declarar. Si me citan, voy a declarar. No, no espontáneamente. No sé, no estoy en esa situación. No, o sea, es como un plano teórico del que no estoy. Sí, pero usted analiza la política también desde el plano Eso no es una cuestión política, es una cuestión judicial y personal. que tiene implicancias políticas, Sí, puede ser un poco, sí. un poco. Sí. El gobierno se vio un poco afectado por esta situación, ¿o no? Y todos nos vimos afectados, claro que sí, toda la sociedad correntina, porque en definitiva, en el banquillo de los acusados, muchos medios lo pusieron a las Corrientes, cuando hablan de una provincia del narcotráfico, del tráfico de niños, etcétera, etcétera. Yo creo que a todos nos afectó un tema absolutamente penoso, doloroso, trágico, que muchas veces uno piensa cómo hay seres humanos capaces de generar tan terrible tragedia, ¿no es cierto? Pero en términos políticos fue una conmoción, hubo de alguna manera hubo una situación orquestada en algunos lugares, desde algunos lugares, intentando sacar ventaja política. Yo creo que de esto nadie saca ventaja política. Esto perdemos todos, luego con el tiempo hay que recomponer, pero hubo conmoción, claro que sí. Negarlo sería una torpeza. ¿Qué sentís cuando, o qué pensás como político y como hombre de Corrientes, de tantos años en la política, cuando dicen Corrientes es una provincia de narcotráfico y acá se roban los niños? No, yo creo que no O es se cierto. regalan, no se roban, se regalan. No, yo creo que no es cierto. Yo creo que no es cierto. Vos sabés que creo que la última denuncia por una desaparición de un niño tiene más de 20 años. O sea, Bueno, no 90, es sí. una práctica corriente, usual y cotidiana. Y Corrientes no es una provincia de narcotráfico. Tenemos problemas con adicciones en muchos jóvenes, sí, un tema que hay que afrontarlo decididamente, pero Corrientes ni siquiera es tránsito, más allá de lo que ocurre en Itatí con la marihuana. ¿El senador modificó o modifica el esquema político en Corrientes el caso o no? No, yo creo que no. En primera instancia creo que yo creo que hay que dejar correr un poco el tiempo, ver cómo se van a generar los nuevos escenarios con vista al año que viene, que es una elección general donde se pone en juego todo el poder político de la provincia, pero yo creo que en términos generales no. Yo creo que acá nadie, a ver, se modificaría si alguien hubiera sacado ventaja, y creo que nadie saca ventaja de este tema. Es un tema lamentable que nos golpea a todos y que tenemos que asumirlo entre todos. Usted dice esto Ah, fue perdón, orquestado. golpea entre todos. Estás hablando de la desaparición de Loan, del niño que le golpea a todos. Y yo creo que sí. Un hecho desafortunado que nos golpea a todos. Sí. Todos lo lamentamos. A ver, si vos me decís, bueno, acá la culpa la tuvo el gobierno. El gobernador está en el banquillo de los acusados. El gobernador estuvo en el almuerzo ese de San Antonio. Y nada de eso ocurrió. Después hubieron situaciones, distintos tipos de situaciones, distintos tipos de interpretaciones, y hoy la causa está en el juzgado federal de Goya. Pero hay errores del gobierno, senador. ¿En qué aspecto? Y, por ejemplo, el tuit del gobernador de ese... Bueno, eso ya él lo asumió. Y lo aclaró. Pero eso no generó ningún hecho nuevo que haya disturbiado la investigación. Quizás generó expectativas, sí, que luego se vieron frustradas. ¿Y asumen que eso significó un costo político también o no? No sé, eso se va a ver con el tiempo. Yo creo que no, porque además él asumió la responsabilidad y hasta pidió disculpas. Ahora, usted dice que habla de una orquestación, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿usted cree que los sectores que trataron de utilizar este caso, ¿lo utilizaron el caso o implantaron el caso para después utilizarlo? No, nadie implantó el caso. Yo no hago responsable a nadie
de haber implantado el caso. Ojalá supiéramos quién son los responsables. Los responsables es uno de los 7 que estaba ahí. En la mesa. Sí, uno de esos es seguro, o uno de esos sabe algo. O sea, ¿usted cree que más. hay más una utilización que otra cosa? Y Y no, que bueno. el hecho es un hecho penal, digamos. Es un hecho penal, es un delito aberrante, pero que indudablemente generó una conmoción que fue utilizado por muchos sectores para distintas cuestiones. Políticos, Político, mediáticos. mediático, rating, todo lo que hace a la vida de la comunicación y de la política. Pero yo no... La no- justicia. Y la justicia quizás pecó de ingenua en un principio. Vos no te olvides que las primeras 24 o 48 horas la misma familia había denunciado el extravío, Un niño perdido. un niño perdido. La misma familia. O sea que de la misma familia se malinformó. Ahora, senador, ¿pero solo ingenuidad o hay errores en Yo procedimientos? creo que si la verdad no se conoce es porque hay errores, eso va de suyo. Pero errores, o por lo menos no hubo la pericia suficiente como para desentrañar este tema. Pero decime, ¿quién de todos los que están inmersos en esta investigación y en este proceso aportó la verdad? Preguntarle, obviamente, ahora, yendo desde el caso Loan, lo que va a ser la Unión Cívica Radical el 27 de octubre, ¿alteró ese proceso interno o no? No, no, para nada. Son cosas separadas. Yo no, o sea, desde donde yo veo las cosas, Porque digo, por lo menos- cuando usted dice hay aprovechamiento político, ¿también lo hay de sectores internos de la UCR? No, yo no lo percibí así. Hubo mucha preocupación, algunos más que otros, pero nosotros lo que tenemos el 27 de octubre es una oportunidad de reinstitucionalizar la vida interna de nuestro partido, y eso es un hecho estrictamente partidario. Lo que da la sensación es que antes del caso Loan los tiempos estaban acelerados en función del recambio institucional del año que viene. El caso Loan puso todo en el freezer y ahora como que de nuevo... O puso todo en el freezer, No, el caso no, Loan yo creo salió que diciendo no. que se vayan todos. No, que ahora bueno, muy pero- caliente. No, pero yo digo creo que- que el caso Loan, alguna gente los hizo apresurar y acortar tiempos y creer que ya estábamos en un proceso electoral. ¿A quiénes? No coincido del todo contigo. Pero sea ¿quiénes, que por ejemplo, aceleró ¿de qué sector, todavía ¿De más. qué sector vos Y crees que sectores del justicialismo, está claro. aceleraron los tiempos Por políticos? supuesto. Sí, pero a otros los retrajo. Sí. Pero retrasar más no podés porque de hecho no estamos en tiempo electoral. Pero bueno, pero se No te estaba podés discutiendo. remontar al 2022 con esto, al 2023. Estamos en el 2024. Pero antes del caso Loan ya se estaban discutiendo, incluso había discusiones puertas adentro de la alianza por la disputa del espacio, digamos, esto es normal, ¿Vos sabés que no? ¿no? Bueno, ¿Vos no, sabés dónde estoy yo? Eh. Puertas adentro de la alianza. no hubo ni Y un yo problema. te puedo asegurar No hubo que ningún en problema. ningún momento se habla de candidatura de nadie. No, pero candidatura no. No, ¿y de qué entonces? Diferencias. ¿Diferencias de quién? Y por ejemplo, con el presidente de la Cámara de Diputados. No, las diferencias que Con tuvimos el- con el presidente de la Cámara de Diputados fue otra cosa que ya está saldada. No es por poder, ni por espacio, ni No, por no. nada. ¿Ya Nunca. está saldada? Sí, conversamos, además conversó el mismo gobernador, ya está saldado. O sea, Casani sigue dentro de... Nunca estuvo fuera. ¿Y cómo se va a llamar ECO? ¿Vamos Corrientes? ¿ECO ya forma parte del pasado? Yo creo que, mira, la denominación de una alianza es a los solos fines de inscribirla. Sí, electoral. O sea, no tiene que necesariamente llamarse de la misma manera siempre. Yo creo que va a llamarse Vamos Corrientes y quizás con algún aditamento. José Romero Brisco ¿Qué pasó? está adentro, se fue. Y va a estar donde él quiere estar. Acá nosotros generalmente no echamos a nadie. Es más, abrimos las puertas. Nosotros abrimos las puertas. El que quiere entrar, entra. El que quiere salir, sale. No se sabe qué va a hacer José. Y no sé. Puerta giratoria. Hay que preguntarle a él. Sería muy irrespetuoso de mi ¿Y la parte. libertad avanza? Y la libertad avanza en la provincia es un dilema, una incógnita. ¿Por qué? Y porque en términos provinciales estoy hablando, generalmente los partidos, las propuestas nacionales tienen otra performance. Tenemos antecedentes suficientes cuando nosotros Eso comparto, ¿cierto? perdíamos elecciones nacionales y ganábamos elecciones Sí. provinciales, y lo mismo sucede en distintos municipios. Así que eso, hasta que no se dé, no vamos a poder desentrañarla. De hecho, tenemos antecedentes, como, a ver, el último antecedente es Río Cuarto en Córdoba, donde secó 7%. O sea que...
y en muchas provincias, es más, en la misma elección nacional no presentaron candidatos nacionales y mucho menos provinciales. ¿No lo están subestimando? No lo estamos subestimando, pero tampoco lo vamos a sobreestimar. Nosotros, mirá, Carlos, nosotros generalmente somos muy respetuosos de los tiempos y fundamentalmente tomamos decisiones con datos en la mano. Hoy no es un momento de tomar decisiones, no nos vamos a adelantar a los tiempos, es un momento de trabajar, de gestionar, de acompañar la gestión del gobierno, que realmente tiene una dinámica muy interesante, muy importante. Esta semana pasada una presentación por 48.000 millones de pesos en obras, que involucran a casi 45 municipios, en tiempos donde hay provincias que están prácticamente quebradas. Corrientes está invirtiendo en obra pública, aumentos salariales para recomponer el bolsillo de los trabajadores, los servicios esenciales no se han cortado, hay cosas para mejorar, no hay duda que sí, siempre hay para mejorar, pero esta es una provincia sin deuda, bien administrada. Podrá gustar a unos, podrá gustar a otros, pero indudablemente que cuenta. ¿Y cómo van a elegir el candidato? Y ya vamos a pensar eso. ¿Y Ricardo Colombia está dentro o afuera de la alianza? Y va a estar donde él quiere estar. También, Y sí, también va a decidir él. Y claro, pero ¿no te parece muy razonable y respetuoso? Y bueno, no sé, depende depende de cómo se mire. Y no, sí. ¿Y cómo está la relación con él hoy? Bueno, hoy, esta mañana te dije que hace un tiempo que no hablo yo con él. Y eso que se sienta Claro, al lado, ¿qué significa eso? No sé. Todas las semanas se No sienta. sé. Pero ¿Qué significa que no habla con Y Ricardo? no hablamos. Colombia? Cuando vos no hablas con una persona, no hablas. Ricardo está cerca de Rodolfo Martínez Llano. En la foto. ¿Vos crees que solo la foto? No, en la foto. No sé, María, no sé. Viste Yo que no- yo no hablan por ahí, puedo- dicen, está cerca de Cantero, quiere reeditar el Frente de Todos, que vos sabés que fue exitoso el Frente de Sí. Todos con Ricardo y Botón Galantini. ¿Existirá en su mente, vos que lo conocés tanto, querer reeditar eso? Yo lo conocía. ¿Lo dejaste Ahora de lo conocer? desconoce. No desconozco para nada. Cambió Está- él. está cambiado. Yo no podría desconocer mi historia. Pero yo lo que digo es que esas cosas Pero habría por que ahí preguntar. cambió, digamos, la Y personalidad. habría que o- cambiaron los tiempos, Mm. cambiaron las circunstancias, cambiaron las situaciones. Yo creo que usted me pregunta cuestiones que involucran a personas determinadas que habría que preguntarle a ellos qué van a hacer. Ajá. Yo le digo, acá nadie echó a nadie, estamos trabajando para reorganizar el partido, la Unión Cívica Radical, le llevamos como propuesta a Gustavo Valdés como presidente del Comité Central, de ahí en más hay que confeccionar el comité en todos sus cargos, los distintos comités departamentales, y luego de ahí empezaremos a pensar, a trabajar con vistas al 2025. Ahora, pero usted es un hombre de trayectoria política, es uno de los principales referentes de la Unión Cívica Radical, también lo es Ricardo Colombi. El ciudadano común va a decir, ¿cómo? ¿Flint y Colombi no se hablan? Llama la atención. Bueno, ¿y qué quiere que te diga? ¿Que hablo, que converso todos los días? No, no es así. Hace un tiempo que no conversamos de política. La última vez que conversamos de política fue una semana antes de la convención, donde tuvimos un rato largo. Estuvo también el senador Fick, analizando la situación de la provincia, del partido. Y estuvimos hablando si iba a convocar o no a la elección interna, precisamente. Dijo que sí. Luego se reunió con Valdés y luego hizo la convocatoria. ¿Y su olfato qué le dice? ¿Que va a estar adentro o que va a estar afuera? No sé. Ando medio resfriado. Perdió el olfato. Y la voz Sí, también. y la voz también. No, la voz me quedó. ¿Te quedó la voz? Sí, estoy Escucha, hablando. Porque viste que en política nadie se pelea, es como que parece que se pelean, pero en realidad no se Nadie se pelean. pelea definitivamente. Exacto, viste que todo el mundo lucubraba que la pelea y después No, lo con ves de Arturo vuelta. nos peleamos. Con Arturo se pelearon, sin lugar a duda, pero viste, hoy con Ricardo, ¿vos crees que el mismo nivel de pelea que fue en aquel momento con Arturo? Todavía no nos peleamos. No se pelearon, Todavía pero no se nos peleamos. distanciaron. Bueno, está bien, pero María, tan importante es Ricardo Colombi. Hace fue 10 3 veces minutos- gobernador. hace Yo te 10 conocí a minutos vos de la estamos mano hablando de él, Ricardo o sea, Colombi. todos No, está ustedes bien, llegan bueno, de la todos mano de andábamos Ricardo de la mano. Colombi. Sí, sí. Yo lo único que les puedo decir es que yo no hace un tiempo que no converso con él. Pero me habilita a pensar entonces que ustedes Déjalo creen tranquilo, que no sos es, malo. ya no es tan importante. ¿Yo? No, No, Ricardo Colombi. Colombi. No sé. Es senador de la provincia, fue 3 veces gobernador.
Denle tiempo al tiempo. Esperen que los sucesos... Es que los tiempos de la política no son los tiempos del periodismo. Nosotros te entendemos, vos, pero es que entendemos estamos como que nosotros. queremos la bola de cristal, la de ver lo que va a pasar en el Vos futuro. estás viendo lo que va a pasar y no lo decís Y no. porque sos prudente, pero estás viendo. Yo puedo, sí, pero lo que pasa es que es arriesgado. decir ¿Y lo no que te pienso. arriesgaste en tu vida Sí, muchas todas veces las- como para no siempre. hacerlo una vez más en Sin Freno? No. Tiempo. Tiempo. ¿Qué es lo que ve? Yo lo que veo es que nosotros vamos a conformar una alianza con los mismos partidos políticos que estamos conviviendo, que hemos demostrado que somos exitosos en el electoral, exitosos en la gestión. Quien quiera incorporarse se puede incorporar y que creo que vamos a ganar las elecciones del 2025 en un escenario político distinto al de este año pasado. Ah, sí, seguro, Entonces, eso seguro. Con más candidatos, con más alianzas, porque quizás posiblemente la Libertad Avanza tenga candidato propio, no sabemos qué va a pasar con el justicialismo. Capaz que Cambau va con ustedes. ¿O va por afuera solo, No, digo? conmigo no. ¿No? No, ¿de qué va? Y no, puede ser ¿Y dentro cómo de Vamos Corrientes. ¿De y demás. qué? Y de... Vos Si él cuando quiere habla- ser candidato a gobernador. Él bueno. quiere ser candidato a gobernador. Imagínate que... Es mucho. Una sola era la vía y muchos eran los trenes, dijo Mario Frío una vez. ¿Camau de qué partido es? Peronista, creo. Ahora no sé. Ah, dije, creo. Claro, pero Bueno. llegó pues, como peronista. Tendrá A ver, que... habla de una construcción diferente, distinta, como que los Bueno, partidos políticos no son Hemos necesarios. llevado justicialistas como vicegobernadores. ¿Qué te parece? Y era Pedro peronchos. Brayar del Partido Popular. Claro, Como candidato a gobernador, Camau seguro que no. Después no claro. sé. Gracias, Checho Flinta, Bueno, por la visita. escuchame, pero no hay más comida. Decirle a la gente, Sigo porque con la- esto con queda la grabado. pisita que- Comiste atrás de ¿Sigo con la bambalinas. pisita fría? Eso no se hace, porque después vos no te enojás cuando te preguntamos cosas que no querés Yo no me contestar. enojo. Aprendí a no enojarme. Vos sabés serio? que... Sí. ¿Y hay algunos que se enojan? Y no sé. Pero el que se yo no enoja sé. pierde, ¿sabías? No, totalmente. Gracias, senador. No, muchas gracias por la invitación. La pausa y charlamos un ratito con nosotros. Vamos a hablar un ratito también de esto. Ahora cuando volvemos. Bueno, lindo programita. Lindo, movido. Movidito. Hablamos de todo un poco. Hay declaraciones fuertes, ¿eh? También, para marcar. Bueno, no declaró Codazzi en la justicia federal. No tiene fecha de declaración Codazzi. No está en agenda marcada la fecha. Sí, en las próximas horas se abriría el teléfono de Codazzi, que sí fue secuestrado, allanado. Claro, cuando hablas de abrir es peritar el teléfono. de Peritar Codazzi, el teléfono, Para ver las exacto. comunicaciones que él tuvo en esa fecha. ¿No? Codazzi tiene abogada que es de apellido Burgos. ¿Importada? Porque, no sé, no tengo idea. Es la Puede ser una doctora- persona de nacionalidad venezolana que hace un tiempo que vive en la Argentina. No, pero no sé de dónde es, no sé. La doctora Burgos. Porque se le abrió o se le abriría una investigación paralela a la causa, sería conexa. Como le llaman, por haberla traído a declarar a la Udelina a la justicia provincial cuando esto ya estaba en el ámbito de la justicia federal. Y una investigación conexa, pero que está en manos del fiscal de Guzmán. Así es. Bueno, también Codazzi es lo tiene que citar el fiscal porque también es conexa a la exacto. causa. Sí, no sí. está dentro de la causa Loa. No es la causa principal. El día martes declaró en la justicia federal el intendente Insaurralde, intendente de 9 de julio. Yo marqué algunas cositas que me llamaron poderosamente la atención. No sé si a ustedes, pero habló de unos ATNs que generalmente da el gobernador ante una emergencia. Ponele, vuela un techo allá, mandan ATN, así como la nación. Sí, son aportes no reintegrables. Así, del Tesoro. Así le dio un ATN en un día que va a Insaurralde a visitarlo al gobernador a su despacho en Casa de Gobierno.
el gobernador se compromete a mandar una TN de 8 millones. No sé si le dio 4 y 4 después. ¿En qué ocupó? Ocupó en la contratación de baños químicos, ha de ser para la prensa, que estaba todos los medios nacionales. Para la policía. Para atender la fuerza. Para la policía que estaba en ese momento todavía peritando, ¿verdad? Y para Bien. atender también algunas demandas de las fuerzas federales. Exacto. Bueno, después pagó el hotel donde se alojaron periodistas, donde se alojaron Macarena y Camila, más la gente de la Fundación Lucio Dupuy. ¿Qué me llamó la atención? ¿Cómo se contactó con la Fundación Lucio Dupuy? Le pregunta ayer Cristina Poserpenso. Y él le contesta que Alejandro Pueblas, el movilero de A24, periodista de A24, me pidió que le dé una mano a la fundación. Yo lo conocí a Puebla desde que llegó a cubrir el evento desde el primer momento. Le dice que pagó honorarios a la doctora Cutaya, a un perito forense que vino de Salta, y recibió la doctora Cutaya el pago por todos. Consistía en un paquete de alrededor 800 a 1 millón de pesos. Esto es la Fundación Lucio Dupuy, ¿no? Que niegan haber recibido, por lo menos ayer, pero están las facturas firmadas por la doctora Cutaya, donde recibe este monto porque él habla de tener toda la facturación. Hace una extensa declaración. ¿Cuál es la razón del pago de eso? Y le pagaron por ser la abogada de Macarena y de Camila. Pero un intendente de una localidad, ¿cuál es el... ¿Cómo está autorizado para hacer ese tipo de pago? No entiendo. O sea, ¿cuál es el objeto o la razón de pagar ese dinero? No. Le pagó 1 millón de pesos. ¿Sí? Bueno, después... Además, eso es lo que declara, ¿no? Exacto. Después aparece... Ahora va a tener que dar respuesta, ¿no? A eso. Después, así hace una extensa declaración. Habla de Cayaba, habla de Pérez, habla de todo. Y en un momento dice que él había hablado de estupefaciente, de droga, de venta de droga, y la jueza le informa que a raíz de sus declaraciones se abre otra causa conexa por el tema de droga. Claro, porque él mediáticamente había dicho que 9 de julio era... Sí. En la Fiscalía Federal, en virtud de manifestaciones del intendente en los medios nacionales, claro, sobre esto de las drogas. El crecimiento del narcotráfico en 9 de julio, eso lo dijo él en los medios. En un determinado momento también aparece en escena nada más ni nada menos que Rodolfo Martínez Llano, que le dice que le pregunta a la jueza si fue a visitarlo, quién más lo visita o quién más. Nosotros habíamos mostrado unas fotos en un momento y él le habla de 2 personas, del senador Ricardo Colombi y le habla también de Rodolfo Martínez Llano. De Rodolfo Martínez Llano le dice que va a su casa y que le dice que tiene que aprovechar el momento político y que él lo va a apoyar. Y del senador Colombi habla de que Victoria Cayaba está cercana al senador Colombi, que Juan Cayaba trabaja para Ricardo Colombi, de la Unión Cívica Radical en Gobernador Martínez, pero tiene afinidad con el senador Ricardo Colombi, y estaban en diferentes líneas, concluye en Eco más Vamos Corrientes, y responde, esto tiene que ver sobre la interna que hay entre el senador Ricardo Colombi y el gobernador Gustavo Valdés. Todas estas cosas, él le dijo, Martínez Llano, políticamente aprovecha, puede ser diputado, puede ser senador, y contás con todo mi apoyo. Claro, es una declaración que además es guiada por abogados querellantes y defensores, ¿no? Que son los que le van preguntando y hacen foco en la cuestión política. Así es. Así es. No es que una declaración en el cual él no acepta preguntas, sino que va siendo guiado políticamente porque a muchos de esos abogados
le interesa más la cuestión política que la cuestión loba, ¿no? Así es. Y ahí es donde surgen una cantidad de preguntas, porque, bueno, en principio todo esto lo que hace es nutrir esa declaración que hacen algunos elementos del gobierno de la provincia de Corrientes sobre el aprovechamiento político de esta cuestión y sobre que hay actores de la política que están incentivando alguna cuestión para sacar algún rédito. Porque Acá, además esto, Pepe, está lejos de poder llegar a responder la pregunta que nos hacemos todos hace que es- 64 días. sí, ¿Dónde está Loa? Bueno, ¿en carácter de qué? Mi pregunta es, ¿en carácter de qué? En un momento, porque encima la visita parece que se da medio los primeros días, ¿no? de la Sí. causa. ¿En carácter de que un dirigente político como Rodolfo Martínez Llano le dice al intendente de 9 de julio, aprovecha este momento y nosotros, o yo te puedo ayudar o vos podés ser lo que quieras? ¿En carácter de qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Si lo que se está investigando ahí es otra cuestión. Después, lo de la interna. No, se investiga la desaparición de Loan, pero acá aparece todo el tema político que no dejó de estar nunca. Bueno, pero acá está Siempre. con nombre y apellido en una En las declaración últimas horas, de un Jorge- intendente, Jorge ¿no? Bonpadre presenta la denuncia que le hace Gustavo Valdesa a Vera. Gustavo Vera de la Alameda. Mm. O sea que acá hay toda una connotación de droga y de todas estas cosas que tienen que ver con todo, con la política también. Bueno, evidentemente la jueza está viendo debajo del agua, porque yo creo que ella también siente por ahí que la política Claro, se está se está metiendo, metiendo, sin y le lugar pone a la duda. pata en el hombro, ¿no? Es decir, acá el intendente de 9 de julio también involucró a la política, involucró al comisario regional, que ya fue echado de su cargo, también habló de Buenaventura Duarte, y después el título que anduvo circulando por todos lados, esto de que evidentemente hay cosas que no se hicieron bien. Bien. ¿No? Ahora salgamos de la declaración Es de que todo tiene que ver con Insaurralde. todo, porque después termina declarar- minutos antes de que se conozcan estas... Del día martes. Exactamente, se había convocado en La Cruz Sí. una reunión entre el intendente de La Cruz, Fagundes, y el intendente de Itaquí, porque están trabajando hace mucho el tiempo por puente. un puente que va a unir esas dos orillas, ¿no? Bueno, y ahí surgen imágenes de esa actividad oficial, digamos, porque esa es una actividad oficial, donde se lo ve, justamente... A los dos citados en Exactamente, a Ricardo Colombi y a Rodolfo Martínez Llano. Juntos. No se ve a nadie del gobierno. Aparentemente fue invitado, el gobernador fue invitado. Sí, estaban en Ituzaingó. Pero estaban en Carlos, estaban Ituzaingó. en Aniversario de la ciudad. aniversario de Ituzaingó. La pregunta es si 160 Fagundes también invitó así a Colombi y a Martínez Llano, o los invitó después porque no sé qué, o cuál es el rol que está jugando en todo caso Fagundes también políticamente. Esas son imágenes, acontecimientos públicos, y a nosotros nos genera una cantidad de preguntas, digamos, Claro. ¿no? ¿Qué sé yo? Pasa No que ya sé. el fuego político el 2025 se abrió hace rato. acá Está en como Corrientes. descubierto, ¿no? Se abrió hace rato aquí en Corrientes, ¿no? Y de hecho hoy, en esta semana, ya hay declaraciones de candidatos que prácticamente están lanzados, ¿no? Ese es el tema en cuestión. Vuelve a aparecer Carlos Mauricio Spindler en escena, diciendo una vez más que va a ser candidato a gobernador. Lisandro Almirón de la Libertad Avanza, que claramente también se pone el traje de candidato a gobernador. Es decir, hay todo un rum político que plantea un escenario político diferente en Corrientes, que hasta hace unos meses atrás eso no se veía, ¿no? Ese escenario político hoy plantea claramente las posibilidades de alternativas diferentes, no de una cuestión de dos opciones electorales nada más. Ujú. Uno ya comienza a hablar, políticamente hablando, y en los corrillos políticos se hace mención a esto, de tener varios frentes electorales el próximo año, ¿no? Como hace mucho tiempo no se tenía. Porque a esto hay que sumar, el PJ que tiene su candidato, ponerle Y ya que tiene su lanzado, proceso interno, y además. que tiene su proceso interno un mes después de la UCR, En el noviembre. 17 de noviembre o el 27 de noviembre, no sé, no recuerdo bien. Después está, Emiliano Fernández, que Fernández. hay que ver si está dentro de alguno de Que estos también esquemas va por o no. afuera de todas estas estructuras, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces estamos ante un escenario de por lo menos cuatro contendientes, ¿no? Exacto. Lo que me llama poderosamente la atención que tiene que ver con esto es lo que decía Flinter, ¿no? ¿Cuál va a ser la relación entre el gobierno de Corrientes y la Libertad Avanza en función de el año que viene? Es decir, ¿hay una relación institucional? Sí,
Hoy. O cómo va a jugar también la Libertad Avanza políticamente hablando en 2 territorios en los cuales se va a elegir gobernador. Y donde uno no de ellos tiene- es Corrientes, el y otro no es Santiago. y no tiene... La Libertad Avanza, si algo que no tiene es solidez en la cantidad de personas que tengan dentro de la alianza, del partido La Libertad Avanza. Sí, pero ahí va no a ser más, conozco pero hace mención a dirigentes ahí, María. a dirigentes, pero no, por eso te digo, no conozco dirigentes de peso. Pasa que ellos te plantean, bueno, pero Milei hace 2 años era nada. No, pero bueno, pero de todas formas, mi ley te puede gustar o no, será un outsider o no, pero es sólido. Yo no veo candidatos de La Libertad Avanza con solidez. Bueno, pero ellos lo que dicen que tienen tiempo en el marco de un contexto nacional que ellos consideran que ¿Por va... qué no buscan el candidato antes de lanzarse y decir que van a Pero estar que solos? yo creo que ya tienen candidato. Para mí hoy uno de los candidatos de la Libertad Avanza es Lisandro Almirón. Ah, mirá vos, qué bien. A mí lo que me preocupa de eso es, en todo caso, si A mí se va a me preocupa salvaguardar. mucho si Lisandro va a ser candidato a gobernador. No, espera, si se va a salvaguardar o no la institucionalidad, ¿no? Es decir, si por un lado va a ir la relación institucional de la provincia de Corrientes con el gobierno de la nación, o si también, porque la disputa va a ser sin ley, digamos, se va a ver resentida por una disputa electoral la relación institucional de la provincia de Corrientes. Yo creo que con el no, Pepe. gobierno ¿Y de la sabes por qué nación. no? ¿Y sabes por qué te digo que no? Porque hoy Milei está centrado en, en cuestiones que tienen que ver con lo económico y con lo comunicacional. Son las 2 únicas cuestiones que hoy le importan a Milei. Después él de política directamente no se mete. Después hay que ver los armados por abajo, ¿no? Claro. Pero la máxima figura presidencial... Es un o sea, problema de la hermana, aparentemente, ¿no? no sé de quién, pero en realidad de Milei no lo es. Mm. Quienes hablan con Milei, él de política directamente no se mete, no, Claro. no habla. Cuando hablo de política digo de los... Sí, de la rosca. De la rosca, de los armados. Ni se metió en el armado suyo. Claro. Imagínate ahora, ¿no? Digo, él va a mirar Corrientes desde lejos, ¿no? Bien. Bueno, chicos, se me apagó todo, así que no tengo, me tengo que despedir ya. ¿Se me apagó? Y quiere decir que nos vamos. ¿Nos vamos? Nos vamos. ¿Quiere decir eso? Quiere decir eso. ¿Nos vamos? Te están marcando los tiempos, María. ¿Te gustó venir acá? Me encantó. ¿Y a ustedes? También. Estamos ¿no? como en Que casa, estamos ¿no? sí. Estamos Qué como en lindo casa. volver. Qué lindo es volver. Bueno, gracias a todos, chicos. Gracias a ustedes. Nos encontramos el próximo jueves. ¿Le parece bien? Dale. ¿Les queda bien? Bueno. Gracias.